Hola a todos los que están siguiendo el reto de los 40 días. Hoy es el día número 20. Espero que estén haciendo este reto muy juiciosos, que estén haciendo caso a todas las escrituras que están leyendo, que se están diciendo, que están viendo, que están meditando, que están hablando, que están profetizando, que están imaginando. Espero que de verdad lo estén haciendo al pie de la letra, porque de esta manera en realidad nos estamos ejercitando los sentidos, estamos ejercitando nuestros ojos para no dejarnos engañar con las circunstancias que estamos viendo, porque empezamos a creer de acuerdo a la fe que tenemos. No dejamos engañar nuestros oídos con las malas noticias que oímos, porque nos movemos es por la fe, por lo que escrito está. Y tampoco nos dejemos engañar con las imaginaciones que vienen constantemente a nuestra mente, porque nosotros ya sabemos que debemos imaginar lo que la palabra de Dios dice. De hecho, hay un versículo, no sé si muchos lo han visto, pero dice estos versículos de la Biblia que los que son maduros son los que han ejercitado los sentidos. ¿Sabían eso? Ahora que veo aquí a Franci conectada, si miramos el ejercicio, con el ejercicio nadie puede decir en este mundo que no tiene músculos. Mucha gente le dice a uno, yo no tengo músculos. No, los músculos sí están dentro de uno. Lo que pasa es que están debajo de toda esa grasa, pero ahí están todos esos músculos, sino que no los han ejercitado y por lo tanto la grasa es la que sobresale. Lo mismo pasa con la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno, porque eso nos dice la palabra, que Dios nos ha entregado a todos una medida de fe. Entonces nadie puede decir, yo no tengo fe. Sí, sí está la fe ahí, usted tiene la fe. Lo que pasa es que no la ha ejercitado. ¿Cómo se ejercita la fe? Como lo estamos haciendo con este reto de 40 días. ¿Cómo? Imaginando lo que la palabra de Dios dice, tumbando todo argumento y pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice, que trate de penetrar en nuestras mentes, y hablando en cada circunstancia también lo que la palabra de Dios dice. Al inicio supongo que todos vieron lo difícil que era, pero eso simplemente comprobaba cuán engañada estaba nuestra mente y cuán engañado estaba nuestro vocabulario, cuán contaminado, hasta que nos ponemos en un reto y empezamos a ejercitar nuestros pensamientos, empezamos a ejercitar nuestra palabra con lo que la palabra de Dios dice. Sucede exactamente en un gimnasio igual. Empieza la persona a ejercitar el músculo y lo que va viendo es que la grasa se va quemando y el músculo va sobresaliendo. Lo mismo pasa con la fe. Lo que se va quemando, lo que se va acabando es la incredulidad y las dudas, y la fe va creciendo, porque ese debería ser nuestro objetivo, que todos hagamos que nuestra fe crezca. ¿Pero cómo? Ejercitándola. ¿Cómo? Con el reto que estamos haciendo de los 40 días. Por eso, lastimosamente, me da mucha pena a las personas que no lo están haciendo, porque lo ven como una tontería. En realidad no lo tomaron en serio, lo oyeron y lo dejaron ir y no se metieron en él. Pero a las personas que lo están haciendo, saben que en este momento que estamos en el día 20, las cosas deben ir muchísimo más facilitas que cuando empezamos. ¿Por qué? Porque se empieza a ejercitar. Y por eso ese versículo en Hebreos 5 que dice, miren del 5 al 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y a ver, preguntemos, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Y el versículo mismo lo responde, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el uso tienen ejercitados los sentidos. Los que por el uso tienen ejercitados los sentidos.
Hay que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Si ustedes han seguido las enseñanzas de la imaginación y el poder de la palabra, cómo se concibe en el mundo espiritual y luego se manifiesta en el mundo natural, están entendiendo y han venido a la realización de que tienen que cuidar mucho lo que imaginan y también mucho lo que hablan. El poder de la palabra y lo imaginado tiene la capacidad de crear y concebir. Y algo que me pareció en realidad impresionante fue que este reto de los 40 días haya llegado precisamente cuando todas estas noticias mundiales están dando. Hoy precisamente, que es la mitad de nuestro reto, el día número 20, hoy fue el entierro del predicador, del evangelista más famoso de la historia de la iglesia, de estos 2000 años, Billy Graham. Hoy fue ese entierro. Y si ustedes escucharon mi post de la semana pasada, se habrán dado cuenta lo que está a punto de suceder en la tierra. Y si han venido estudiando las enseñanzas que hemos dicho en la iglesia, en realidad se han dado cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Si ustedes han estado en las enseñanzas de la iglesia, recuerden que este tiempo va a durar 7 días, que son los 7000 años. Al salir Adán del jardín del Edén, empezó a contar el tiempo. Y en este momento estamos, según el calendario judío, en el 5778 después de Adán. Y si nos vamos a nuestro calendario gregoriano, estamos en el 2018 después de Cristo. O sea, ya han pasado 6 días, estamos entrando al 7º día y en el 7º día es cuando Dios descansó. Por eso es impresionante que este hombre se haya ido precisamente en el 2018, como les decía la semana pasada. Y déjenme leerles lo que dijo su hija Annette, una pastora predicadora de una iglesia muy famosa en los Estados Unidos, y en su funeral ella le dijo a la audiencia lo que significaba la fecha de la muerte de su padre. Dijo: cuando él murió, fue algo muy estratégico desde el punto de vista celestial. Antes de la fundación del mundo, febrero 21 del 2018, fue escogido para que mi padre fuera a casa. ¿Saben por qué? Porque el febrero 21 del 2018 es el día que los judíos se enfocan a leer lo que corresponde a la muerte de Moisés. Moisés fue un gran libertador, trajo millones de personas fuera de la esclavitud hasta el borde de la tierra prometida, y Moisés partió en ese momento. ¿Recuerdan que Moisés murió? Moisés no logró llevar a los judíos a la tierra prometida, sino que los dejó en la tierra prometida y murió. Bueno, entonces ella dice: después de que Moisés murió, Dios levantó a Josué para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Mi padre fue un gran libertador, trajo a millones fuera de la esclavitud del pecado y nos trajo al borde del cielo, el borde de la tierra prometida, y Dios lo llamó a casa. Esto es, que Dios va a levantar a Josué, que si lo traducimos, su nombre es Joshua, el nombre de Jesucristo. Este es el que nos va a entrar a la tierra prometida del cielo. Creo Dios está diciendo con esta señal: despierte, iglesia, despierte, mundo entero. Jesús viene, Jesús está regresando. Esto lo dijo hoy en vivo y en directo en el funeral de su padre Billy Graham. Ya vimos, es una señal. Y ya vimos nosotros, iglesia, que no podemos seguir tonteando, no podemos seguir jugando a la iglesia, no podemos seguir oyendo los principios y no haciéndolos, no podemos seguir, como dice Santiago, dejen de ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. No podemos seguir caminando en duda, no podemos seguir caminando en incredulidad después de tanto conocimiento, después de tanto entendimiento que ahora tenemos de la palabra. Llegó el momento de la acción,
Llegó el momento en que la nueva generación de la iglesia se está despertando, ha despertado, llegó un nuevo día en que nos vamos a tener que levantar todos para conquistar, porque fue lo que hizo Josué cuando pasó a todo el pueblo judío a la tierra prometida, conquistó. Este es el momento de ir y conquistar todas las áreas. Ya basta el tiempo en que la religión le tuvo callada a la iglesia la boca, ya basta el tiempo en que la iglesia solamente era para las viejitas y quédese callado, ya basta el tiempo pasado con tanta religiosidad y con tanta mentira. Llegó el momento de conquistar en todas las áreas, llegó el momento de conquistar en el área política, llegó el momento de conquistar en el área de los negocios, llegó el momento de conquistar en el área de las artes, llegó el momento de conquistar en el área de los deportes, llegó el momento de conquistar en la misma iglesia y traer claridad, transparencia e integridad a la iglesia que tanto necesita hoy. Entonces, no podemos seguir con este espíritu de temor que nunca nos lo dio Dios, sino que nos lo puso la religión, porque la palabra dice que Dios nos ha dado ese espíritu de poder. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Cuándo vamos a empezar a utilizar el poder si las mismas palabras que hablamos van en contra de nosotros y en contra de los demás? Pero si ya entendemos los principios cristianos, entonces no es hora ahora de empezar a hablar en fe en cada momento y en cada situación y en cada circunstancia que nos aqueja. Incluso para los matrimonios. Ayer hablaba o antier hablaba en una consejería con alguien que está haciendo este reto y me decía que tenía muchos problemas con el esposo y me dio todas las quejas que tenía con el esposo. Y yo le dije, ¿sabías que este reto también lo puedes implementar en tu matrimonio? ¿Sabías que este reto no se trata como para la parte religiosa, si es que así se va a tratar de decir, yo tengo fe, yo amo a Dios, Dios me ama, yo soy perdonado, yo soy redimido, Dios me redimió de la maldición de la ley, Dios es mi ayudador, Dios es mi confortador, Dios es mi castillo, mi roca fuerte, mi alto refugio? ¿Qué tal si empezamos a utilizar también esto para el mismo matrimonio y no lo dejamos solo para un área, ya que la palabra de Dios es para todas las áreas, en todo momento y en todo lugar? En vez de estarse quejando ahora del esposo, ¿no sería el momento de decir, mi matrimonio, mi casa y yo serviremos al Señor? ¿No es el momento de empezar ahora usted a sembrar lo que siempre ha querido que otro dé por usted, pero usted todavía no lo ha puesto porque está esperando que el otro actúe primero en vez de usted actuar primero? ¿No será que ya toca que seamos accionarios en vez de ser reactivos, sino que seamos proactivos y empecemos a dar los pasos que nosotros necesitamos? Los pasos en el matrimonio, los pasos en el empleo. Ahora que digo empleo, ustedes saben que han venido diciendo estos días, creo que lo anoté por aquí, el día de ayer. Hay una en Primera de Timoteo que dicen, den honor, den doble, ni siquiera honor, den doble honor a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Sabían que el lunes dijeron, tengan en alta estima a quienes trabajan entre ustedes dirigiéndolos e instruyéndolos en el Señor? ¿Por qué traigo a colación estos dos puntos? Porque si yo me pongo a mirar todo lo que malo que han dicho de Billy Graham en estos momentos, yo traspaso eso a cuáles son las consecuencias que la gente empieza a vivir simplemente porque dicen, yo soy cristiano, pero no respetan lo que la palabra de Dios dice, sino que dicen, yo me someto a Dios, como si someterse a Dios no significara someterse a su palabra. Es la misma palabra de Dios, que Dios dice, yo he puesto mi nombre por encima, yo he puesto mi palabra por encima de mi nombre. Cuando nosotros vemos estos versículos y empezamos a atacar a la gente que trabaja en la predicación y en la enseñanza, ¿no creen que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos? Cuando la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en esta tierra, ¿no cree que es uno el que se hace daño cuando hace lo contrario? ¿No cree que cuando usted está hablando mal de su jefe, de la persona que está sobre usted en autoridad, usted cree que le está haciendo mal a su jefe porque usted está hablando mal de él y no cree más bien que se está haciendo mal usted porque la palabra le advirtió que si no honraba a los que estaban en autoridad no le iba a ir bien?
¿Cuándo vamos a creer y cuándo vamos a entender que lo que la palabra nos dice a nosotros no son sugerencias, sino que son mandatos de Dios para que nosotros podamos florecer, para que podamos ser engrandecidos, para que podamos ser promocionados, para que podamos avanzar, para que podamos crecer? En el momento en que nosotros entendamos eso, en el momento en que empecemos a dar honra a quien merece honra, en el momento en que empecemos a utilizar nuestra lengua como bendición para nosotros y para los demás, en el momento en que pensemos a utilizar estos pensamientos para crear e imaginar lo que la palabra de Dios dice, para ubicarla y para practicarla en cada área de nuestras vidas, laboral, religiosa, política, la que sea. Vamos a ser los conquistadores de esta nueva generación, porque la iglesia se va a levantar, la iglesia se va a despertar, y hace mucho rato les vengo diciendo que nos tenemos que subir en la ola de lo que Dios va a levantar, porque este gran levantamiento, este gran avivamiento del Espíritu Santo va a estar para los que estén listos para recibirlo. Yo estoy lista. Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo busco, yo lo espero, y asimismo espero que ustedes, iglesia, y todos los que están siguiendo este reto, asimismo se alineen con las verdades preciosas que están a punto de entrar en esta tierra. El tiempo se está acabando. Por eso tenemos que irnos de aquí victoriosos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando, está cada vez más cerca, las señales lo hablan. Si ustedes vieron mi enseñanza del libro de Jonás que di el año pasado, si ustedes vieron por cuál fue el motivo que Nínive hizo caso a Jonás, cuando fue a predicar y dice que toda la ciudad se arrepintió. Si ustedes vieron esa enseñanza, que de hecho está disponible en YouTube, vieron que decían que las señales, se llama las señales hablan. Fue por el inmenso eclipse solar que ocurrió, que de hecho es el eclipse solar más famoso de la historia. Y el año pasado vimos un eclipse solar total en los Estados Unidos que no sucedía, les dije, que no sucedía ese eclipse solar total desde 1918. ¿Y si recuerdan quién nació en 1918? Billy Graham y también Oral Roberts. Dios tiene apuntados, Dios tiene señales para los hombres en la tierra, para que caigamos en cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo. Así que yo los llamo a todos a la recapacitación, a que dejen de tomar esto como tan simplemente y lo empecemos a tomar en serio, que nuestra palabra, obra y pensamientos estén de acuerdo al evangelio que hemos creído en cada situación, en cada circunstancia, en cada momento, y que estemos más que listos para recibir de esta preciosa unción, doble porción que va a caer a la tierra para ser parte del ejército, si lo quieren llamar un ejército, o ser parte del grupo, o ser parte de los escogidos de Dios para llevar esta maravillosa cosecha, la última gran cosecha antes de que el rapto de la iglesia se dé. Se va a dar ya pronto el rapto, pronto. Donald Trump en el poder. ¿Vieron la moneda que subí ayer? ¿Vieron el shekel que creó el Sanedrín? ¿Ustedes sabían que el Sanedrín desapareció por 2000 años? El Sanedrín es el grupo de 70 personas que habían, que de hecho fueron encargados de juzgar a Jesucristo, los 70 líderes de Israel, más el sumo sacerdote formado en el Sanedrín. ¿Saben que Dios le dijo a Jesús, le dijo a toda esa gente antes de morir en la cruz, les dijo: ustedes no conocieron el día de mi visitación? ¿Saben qué es eso? Ustedes ni se dieron cuenta que Dios en la carne estaban con ustedes y rechazaron las señales, todo lo que hablaba, rechazaron al Hijo de Dios. Ustedes no se dieron cuenta del día de su visitación. Eso les dijo. Murió en la cruz y en el año 70, ¡pum!, destruido el templo de Jerusalén, se acabó la nación de Israel como la conocemos,
y vuelve y aparece la nación de Israel en 1948 y ahora en mayo 14 del 2018 está cumpliendo 70 años la nación de Israel nuevamente. Las señales están hablando. Sus bisabuelos no conocieron ningún Israel. Sus bisabuelos no pueden comparar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento con lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo en la convergencia en los últimos tiempos y piensen que Jesús les está diciendo: conozcan el día de su visitación, no como esa generación que él estuvo aquí y no se dio cuenta, que nosotros sí nos demos cuenta de lo que está pasando. En este momento, el Sanedrín formado, porque lo acaban de formar, no es que hubiera Sanedrín, Sanedrín no ha habido por 2000 años, el Sanedrín lo acaban de formar, están esperando ahora construir el nuevo templo de Jerusalén, el tercer templo de Jerusalén, porque el otro lo destruyeron, si lo recuerdan la enseñanza que les di. ¿Y qué hicieron? Hicieron el shekel, la moneda, en febrero. El shekel. ¿Qué es el shekel? Si ustedes leen el libro de Éxodo, cada judío para poder entrar en el templo tiene que dar una ofrenda con un shekel o medio shekel. Y el shekel ahora ha salido y es la cara del presidente Trump con el rey Ciro en agradecimiento a lo que Trump ha hecho por los judíos de nombrar a Jerusalén como la capital de Israel y ahora mover la embajada del país más poderoso del mundo en mayo, cuando cumplen 70 años. 70 años. Lo hemos estudiado, 3 veces aparece en la Biblia. 70 años duraron los israelitas esclavos en Babilonia, hasta que el rey Ciro llegó y le permitió a los judíos volver a su tierra. 70 años. En el año 70, el padre del general Tito, el emperador Vespasiano, mandó a su hijo, al general Tito, a que tomara Jerusalén, tomara Israel. Y en el año 70 destruyeron absolutamente todo y los judíos perdieron su tierra. Y ahora el tercer 70 que vemos es el 70 que vamos a ver en mayo 14. Las señales están hablando, el cielo está hablando, las señales están hablando, y espero que ustedes, iglesia, estén atentos y listos, con la fe bien en alto, pensando e imaginando y hablando lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha heredado. Eso va a ser todo por hoy. Seguimos con el reto de los 40 días. Nos quedan 20 días y espero que al final de estos 40 días todos podamos decir lo que dice Hebreos 5, 14, que nosotros seamos contados en ese versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A usar nuestros sentidos, los sentidos espirituales, en contra de lo que nuestros ojos naturales y nuestros sentidos naturales ven. Este video solo lo voy a dejar para las 12 personas que lo vieron en vivo, porque lo voy a quitar. Por eso lo avisé 1 hora antes. Dios los bendiga, nos vemos pronto y continúen con ese reto. Bendiciones. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta antes de irme? A ver, miro acá qué dicen. Amén, 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 amén. Y amén. ¿Y la pregunta? Venga, les muestro la moneda. Vean, les muestro la moneda. Un momento. A ver. Miren.
el rey Ciro, Donald Trump, Balfour, la declaración de Balfour, sería muy bueno que la leyeran. La declaración que hizo un gentil diciendo que los judíos tenían derecho de volver a su tierra. 2018, y por el sello, el Templo de Jerusalén. En ese templo, mis amigos, en ese templo, cuando el anticristo se siente ahí, nosotros ya vamos a estar fuera de aquí. Ya estamos fuera en el rapto. Nosotros estamos en el final de esta historia. Nosotros estamos tocando el raspón de los que se van a ir en el rapto. Y somos los últimos que tenemos la gran tarea y la gran comisión de traer la mayor cantidad de gente a la salvación. Los que tenemos la tarea de hablar en el gobierno, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la educación, en todas las montañas de la sociedad. Mucho tiempo se quedó el cristianito calladito, con la mentirita que le metieron en un principio, diciendo la iglesia y la religión, no, ¿cómo es? La política y la religión no se mezclan. Y les metieron ese cuentico sin saber de dónde viene esa frase. ¿Quieren saber de dónde viene esa frase? ¿Quieren saber de dónde viene la frase la política y la religión no se mezclan? Vea, culturízate con Adriana. Cuando en Europa la Iglesia Católica tomó tanto poder que en realidad era la que manejaba la política. Yo no sé si ustedes saben que la Iglesia Anglicana empezó a rebelarse, la que se formó, pero la Iglesia Católica tenía mucho poder político. Así que los puritanos desde Europa, así se les denominaba a los cristianos que se estaban formando, para evitar los problemas que estaban obteniendo por ser de otra denominación, si así lo queremos decir, ellos son los que salieron del Mayflower en el barco desde Europa buscando una tierra donde poder alabar a Dios libremente. Y llegó ese barco a los Estados Unidos. Ellos fueron los que colonizaron a Estados Unidos, con el único propósito de tener una tierra donde pudieran alabar a Dios. Se bajaron del barco, se arrodillaron, consagraron esa tierra, sus vidas y su futuro a que ese país iba a ser establecido bajo las leyes y fundamentos de los principios cristianos de la que la Biblia decía. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos es el documento más perfecto, reconocido, tal vez después de la Biblia, de la calidad en la democracia y en los principios que defiende la Constitución de los Estados Unidos. Así de impresionante es la Constitución de los Estados Unidos, porque toda la Constitución fue fundamentada en principios cristianos. De hecho, los presidentes de Estados Unidos en sus inicios, cuando escribían una declaración, ¿saben cómo firmaban las fechas? En el año de 1830 y pico, el 12 de febrero, después de nuestro Señor Jesucristo. Así firmaban los presidentes las declaraciones. Y llegó un momento en que, para evitar lo que había pasado en Europa, Thomas Jefferson, un presidente de los Estados Unidos, dijo: hay que separar la religión de la política. ¿Con qué motivo? No que la religión no se metiera en la política, como nos lo pretenden ahora meter a nosotros, sino que la política no tuviera cómo meterse dentro de la religión y pararle su derecho y la libertad de expresión. Qué diferente ahora como lo tiran. Ahora tiran diciendo religión y política no se mezclan. No sean ignorantes.
Antes la religión tiene que estar metida, porque si no estaba metida principios cristianos, Estados Unidos no sería la potencia que es y no hubieran tenido la declaración de independencia que tienen como el documento más sobresaliente escrito en la humanidad después de la Biblia. ¿Sabían que esa frase salió para proteger la libertad religiosa? Para que no fuera a ocurrir en Europa que porque una denominación fue la que tenía el poder, entonces golpeaba a las otras denominaciones y les privaba de sus derechos legales religiosos. Entonces, ahora que medio se han alumbrado en el conocimiento en que la religión y la política no se mezclan, en el sentido de que a mí la política no me va a quitar mi libertad religiosa de expresión y dar mi punto de vista de acuerdo a lo que la palabra diga, sino que soy libre de expresar mis puntos de vista y la política no me los puede privar. A eso se trataba. De eso se trataba esa frase, no del torcimiento que le han metido ahora, como la han torcido. Ay, allá, ustedes quieticos metidos en la iglesia calladitos, no opinen, no digan, no hablen, no piensen, no respiren si es posible y muéranse todos. No, aquí había que hablar, aquí hay que hablar, aquí hay que defender, acá no dice la Biblia, tenemos que hacer caso a Dios primero antes que a los hombres. Entonces, se acabó el tiempo de la pasividad. En esta generación, la unción que está cayendo a la tierra, mis amigos, la unción de transferencia, la unción de Josué, si así lo queremos llamar, como nos decía la hija de Billy Graham esta mañana, en el funeral de su padre. Mi padre fue un gran libertador, comparándolo a Moisés. Trajo a millones fuera de la esclavitud del pecado y nos trajo al borde del cielo, al borde de la tierra prometida, y Dios lo llamó a casa, o sea, murió Moisés. Esto es que Dios va a levantar ahora a Josué, que es Joshua, su nombre, Jesús, que es el que nos entrará a la tierra prometida del cielo. ¿Saben qué? Léanse esta noche la historia de Moisés y Josué. Y miren cómo Josué conquistó a todo el resto que estaba en contra de la palabra de Dios y fueron cabeza y no fueron cola. Y eso es lo que va a pasar antes de la partida de la iglesia. Lo que va a pasar antes de la partida de la iglesia es que la iglesia va a subir y va a subir y va a tomar su lugar de preeminencia, así como Jesucristo la puso que fuera fundamentada. Jesucristo dejó una iglesia gloriosa y poderosa, nos empoderó, nos dio, nos ungió con poder y con unción para enfrentar, con unción de, como dice, como una espada de doble filo que corta, que penetra, que llega hasta la coyuntura, con la unción que trae la misma palabra de Dios para derribar, para vencer, para ganar, para conquistar. Eso es lo que es la iglesia. Nada de amilanarse, nada de retroceder, sino que vamos a avanzar en todas las áreas. Pero hay que empezar por nosotros, hay que empezar por reconocer el poder que tenemos en nuestra boca con la palabra de Dios y tenemos que empezar a reconocer el poder creador de la imaginación para que expandan sus pensamientos, para que sueñen, para que crean en grande, para que crean que con Dios todo es posible. Y que en el área de influencia que ustedes tengan, pueden llevar la palabra de Dios, pueden hacer que otras personas vean en ustedes el testimonio de lo que Cristo ha hecho en ustedes y por eso ellos puedan recibir ese Dios que tanto necesitan, porque se llegó el tiempo de la gran cosecha, se llegó el vino, el mejor vino que va a ser entregado, se llegó el tiempo y estoy feliz que podamos haber nacido en una generación que va a ver cosas tan gloriosas, magníficas, cosa que otras generaciones no pudieron ver, pero que nuestros ojos y espero nuestras manos y nuestros pies estén comprometidos en la realización de los milagros poderosos antes de partir en el rapto de la iglesia. Bueno, iglesia,
no borre el video, porfa. Es que sabe porque a veces porque digo muchas cosas y como que digo muchas cosas y no tiene congruencia a veces la una con la otra, sino que empiezo a hablar y hablar y hablar. Y a veces pienso que voy a hacer un video donde ustedes me van a hacer preguntas y yo les voy a responder, pero como no me hacen preguntas, entonces empiezo a hablar lo que tengo dentro de mí. Pero bueno, ¿alguna pregunta? A ver, yo leo. Este está lleno de améns. Clarísimo, gracias. Bendiciones, amén, sí, amén. Bueno, ¿sí ven? Ustedes no tienen preguntas. Entonces, los dejo. Hasta la próxima. ¿Les parece? No sé cuándo va a ser la próxima. Espero que sigan con el reto de los 40 días. Espero que respeten las autoridades. Espero que no sean ustedes de los que hablan en contra de Billy Graham, ni predicadores, ni nada. Hay que respetar, Mariusi Jaramillo, los cristianos deben actuar en la política. Creo que llegaste tarde, Mariusi. Llegaste tarde a la explicación. Pero de pronto dejo 5 minutos el video para que puedas ver la explicación. ¿La moneda de dónde es? Israel. Crearon la moneda porque con esa moneda todos los judíos deben dar esa ofrenda antes de entrar en el templo. Y como están listos para reconstruir el tercer templo de Jerusalén, todo lo que dice Ezequiel se va a cumplir, todo lo que Ezequiel decía va a suceder. Nosotros estamos en el preámbulo de todas las cosas. ¿Sabían que Vladimir Putin, Rusia, ahora está en negociaciones con Irán y Siria? ¿Saben que está ya metido? ¿Sabe usted que la Biblia decía que el rey de Gog y Magog, que es Rusia, que queda completamente al norte de Israel, toda esa gente iba a estar involucrada en una guerra que van a hacer contra Israel? Y sabe que no va a haber nadie que va a poder defender a Israel, ni siquiera los Estados Unidos, sino que dice la Biblia que milagrosamente el Dios de Israel los va a defender y no va a caber ninguna duda en ninguna nación que el Dios de Israel es el que los defendió. Así que hay cosas que van a estar prontas a pasar. Todo está en lugar, todo está en su lugar en este momento. Y lo del templo, el templo lo tienen todo listo. Cuando estuve en Israel, si ustedes tienen la oportunidad de ir, pueden visitar un museo, o de hecho no sé si lo llaman museo, sino lo llaman como la casa, o en realidad no recuerdo si es museo o casa, qué nombre le tienen, donde tienen todos los instrumentos del templo preparados para cuando el templo esté listo. Todo está listo, inclusive el arca la tienen. Este dato lo dijo Grant Jeffrey. Grant Jeffrey murió hace ya bastantes años. Él era un gran maestro acerca de profecía. Y Grant Jeffrey dijo que el arca la tenían los etíopes judíos, una tribu por allá impresionante, y que tenían en Israel, tuvieron que contactar a descendientes de la tribu de Leví, porque solo son los descendientes de la tribu de Leví que tienen derecho a estar en el templo. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento y han escuchado también nuestras enseñanzas, cuando les he hablado acerca de quiénes eran los escogidos de Leví, por qué Leví eran los escogidos, los sacerdotes, por qué solo ellos tenían derecho al sacerdocio y las otras 11 tribus tenían que ir a trabajar, y los levitas tenían que estar encargados de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios al resto de las 11 tribus. Y ellos eran los únicos que tenían derecho a las labores del templo.
Y de hecho, si ustedes leen el relato en que David estaban llevando el arca de un sitio a otro y que el arca se les fue medio a caer y que llegó uno tratando de detener el arca porque el arca se les estaba ladeando y se les iba a caer, y el que fue a tratar de coger el arca no era de la tribu de Leví y que se murió. Ustedes leyeron eso, lo han leído la Biblia, leen la Biblia. Entonces, porque no tenían derecho a tocarla y se murieron. El gran Jeffrey, este gran predicador que les digo, que era un maestrísimo de los últimos tiempos, él contaba que Israel contactó a gente de la tribu de Leví, descendientes de la tribu de Leví, o sea, Aarón, del sacerdocio arónico, y fueron hasta Etiopía, a la tribu judía etíope que tenían guardada, encargada de proteger el arca, y la llevaron a Israel en avión, cargada, porque el arca no puede tocar el piso. Así que 4 hombres, uno en cada punta de la tribu de Leví, sosteniendo en avión todo el trayecto, el arca, desde Etiopía hasta Israel, hasta llegar y depositarla en el sitio, porque todo está preparado para hacer el tercer templo de Jerusalén. Ahora, con el reconocimiento de Trump de Jerusalén como la capital de Israel, se dio un paso impresionante en el avance, porque pronto seguirá que esta gente va a empezar a reconstruirlo. Y como les digo, tienen todo preparado, hasta el Sanedrín ya lo tienen formado, los 70 del Sanedrín, los 70 ya lo tienen, y ellos son los que sacaron en febrero del 2018 el shekel, una moneda de plata donde en su cara está Ciro y Trump, y en el sello está el templo de Jerusalén, que es la moneda que todo judío va a tener que depositar antes de entrar, porque en Éxodo dice que todo judío tiene que dar esa medida de moneda al entrar al templo. Entonces, mis amigos, Israel tiene muchísimo que ver con nosotros. Los judíos les debemos muchísimo, muchísimo. Y los judíos son perseguidos, odiados, el antisemitismo es impresionante. Si ustedes nada más ven ahora cómo es que se atreven a votar, solo como 6 países u 8, ya ni me acuerdo si fueron 6 u 8, del mundo, fueron los únicos que votaron a favor de que Jerusalén fuera tomada como capital de Israel. El resto, abstención, como les enseñaba en la iglesia. Colombia, abstención. Me abstengo de decir si sí o si no. Y los países que votaron porque sí, sí tienen derecho. Los judíos, su capital es Jerusalén. Todo país en esta tierra tiene derecho a escoger cuál es su capital. Y los judíos más que nadie. Israel es la tierra de Dios dada por ellos. Jerusalén es de ellos. De hecho, David compró ese monte. ¿Se acuerdan cuando él dijo, no tendré nada que yo no haya pagado? ¿Recuerdan cuando dijo eso, cuando David le ofrecieron? Él dijo, déjenme, yo lo pago. Yo no voy a tener nada que yo no le haya pagado, que yo no haya pagado. Y pagó. David pagó. Ese es el derecho de propiedad más antiguo que ha habido en la tierra. Ese monte es de ellos, es de Jerusalén, es de los judíos, es de Israel. Y los países dijeron, no es de ustedes. ¿Por qué? Por el odio, por la ceguera, porque Satanás es el Dios de este mundo, porque no mucha gente entiende que estar del lado de Dios es estar del lado de Jesucristo, de su palabra, de su Biblia, de sus principios. Pero mucha gente dice, ay sí, yo amo a Dios, sí, yo soy cristiano, ay no, que los judíos no tengan tierra. ¿En qué cabeza cabe esa vaina? ¿Dónde está la lógica de eso? Si estamos con Dios, estamos con su palabra. Estar en contra de su palabra es estar en contra de Dios. Y casi todos los países del mundo votaron que no tienen derecho, o abstención votaron.
Eso fue lo que votaron, incluida Colombia. Colombia. Bueno, aunque sea, digo yo, hubiera preferido que se abstengan a que digan no tienen derecho. Al menos se abstuvieron, al menos no fue peor lo que hicieron. Pero en los países, ustedes ven que dicen, tienen derecho. Jerusalén es de ellos, Estados Unidos. Ay, bendito Dios que le abre los ojos, le ha abierto los ojos a este presidente, al Ciro de este tiempo, a Donald Trump. Bendito Dios, porque la palabra dice, maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Y bendición que va a llegar para ese país, a grandeza y a prosperidad que le va a llegar a los Estados Unidos, por estar con Dios, el Dios viviente. Dice Dano Rodríguez, tengo entendido que Jerusalén está dividida según los musulmanes, cristianos y judíos. ¿Qué complicación tiene este del nuevo templo? Imagino que hay las alianzas entre Rusia con Irán, como lo comentabas. Claro, en este momento los musulmanes tienen derecho a lo que ustedes ven como la cúpula dorada brillante de Jerusalén. Como les decía en la iglesia, esa cúpula dorada que fue puesta por el califa Omar poco después de la creación de los musulmanes, en el 600 y pico. ¿Saben qué dice la cúpula esa? Que esto no lo sabe casi nadie tampoco, yo no sé la gente por qué no lee. La cúpula dorada dice, Alá es más grande, dice, el más grande es Alá, esa partecita no recuerdo, pero recuerdo la segunda parte, y dice, y Jesús no es el Hijo de Dios. Eso dice la cúpula dorada. Eso dice esa cúpula dorada por dentro, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y la cúpula dorada está puesta en la roca donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, donde se hizo el pacto de Dios con Abraham, por donde entró la entrada legal de Dios con el hombre de poder enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Por eso les enseñaba una frase en la iglesia a las personas que decía, en este mundo, en esta tierra, hay un país que se llama Israel. En Israel hay una ciudad que se llama Jerusalén. En Jerusalén hay un monte que se llama el Monte de Sión. En el Monte de Sión hay una roca, y en esa roca fue el sacrificio de Abraham a Isaac, el sacrificio que Dios le ordenó a Abraham a Isaac. En este mundo hay un país, en ese país está Jerusalén, en Jerusalén hay un monte, el Monte de Sión, y en ese monte hay una roca. Y en esa roca está esa cúpula, y ahí se va a volver a hacer el tercer templo de Jerusalén. Bueno, mis amigos, los dejo, y como les digo, pastora, nuestra iglesia abiertamente dirá con qué candidato o candidata sería el más recomendable para votar aquí en Colombia. No lo va a decir. Solo le digo que ustedes no deben votar por comunistas, socialistas ni marxistas porque no tienen principios cristianos. Pero ustedes son los maduros y los grandecitos suficientes para saber elegir sus propios candidatos. Ustedes saben leer, ustedes saben discernir qué candidato es de su preferencia, por qué es de su preferencia, qué le gusta, qué le disgusta, qué no le gusta. Me parece muy coactivo o coaccionar a la gente, decirle, usted tiene que votar por eso. No, usted no tiene que votar por el que yo le diga. Usted tiene que votar por el que su conciencia le diga que usted debe votar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para la primera vuelta, le voy a decir los candidatos que había. Estaban Donald Trump, estaba, se me va a acabar la batería.
Estaba Donald Trump, estaba Marco Rubio, estaba Ben Carson, estaba Ted Cruz. Esos estaban como por el Partido Republicano. Y por el Partido Demócrata, que es el partido izquierdista, estaba Hillary Clinton, estaba Ben Sarden, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó cómo se llamaba ese señor, y otros ahí, pero la fuerte era Hillary Clinton y ese señor Ben. A usted en una iglesia en los Estados Unidos, a usted no le dicen, ¿usted por quién tiene que votar? ¿Habráse visto eso? No, usted no le dice. Obviamente le dicen a usted, por favor, escoja principios cristianos, que escoja principios que vayan de acuerdo a su ideología. De hecho, cuando yo dije que iba a votar por Donald Trump, ¡ay! Que como se me ocurría ir a votar por Donald Trump si estaba Ben Carson y Ben Carson era un cristiano y que era una persona de excelente testimonio, o que estaba Ted Cruz, hijo de pastores, un excelente político de la Florida, y yo no lo niego, y me cae súper bien Ben Carson y me cae súper bien Ted Cruz y me parecen excelentes políticos. Pero yo quería votar por Donald Trump porque había leído sobre Donald Trump, porque había oído profecías sobre Donald Trump, y no me iba a dejar llevar por ese sentimiento cristiano, religioso o fanático, porque Estados Unidos no necesitaba ni un pastor ni un cristiano en el poder, sino que necesitaba un estratega ungido por Dios que supiera administrar, y por eso voté por Donald Trump. Ahora, en la segunda vuelta fue Hillary Clinton en contra de Donald Trump. Ahí sí la cosa se pone grave. Ahí sí todo el mundo toma el partido porque es prácticamente el bien contra el mal. Ahí sí abiertamente uno dice desde el púlpito, vamos a votar por Donald Trump. Y de hecho lo hicimos en la iglesia. Y si viera la cara que todo el mundo hizo, Donald Trump, ese mujeriego que se ha casado 3 veces y todo ese cuento. Yo, mujeriego, y aquí ¿quién está libre de pecado? Pues, a ver, tráigame en el primer santo aquí de la iglesia, pues, y lo postulamos. Porque que yo sepa, Jesucristo fue a salvar a pecadores, no a santos. Total, lo dije, o lo dijimos, porque ya era la segunda vuelta. Era Donald Trump en contra de Hillary Clinton. Así que, aquí yo no les voy a decir por quién votar en la primera vuelta. Ustedes voten por el candidato de su preferencia, y espero que el candidato de su preferencia no sea ni izquierdista, ni socialista, ni comunista, porque entonces no me diga que usted es cristiano, no me diga eso, porque el cristiano es un embajador del cielo, y un embajador del cielo no tiene derecho a dar su propia opinión, sino que tiene solo derecho a dar la opinión del país que representa, y el país que nosotros representamos es el celestial. Entonces mi opinión pasa a un segundo plano, porque ahora la opinión celestial es la que importa aquí en la tierra. Así que si nos vamos a segunda vuelta, y en la segunda vuelta, en la primera vuelta, ¿quién está? Pues hay varios, sé que está la que era ministra de Defensa, Marta Lucía, está un señor Iván Duque, está Ordóñez, está Vivian Morales, que le están tratando de tumbar la candidatura. Esos digamos que son como los más fuertes. Y por la izquierda, ustedes ya saben que está Petro, Timochenko, habráse visto. Está Fajardo, que creo que su fórmula vicepresidencial va a ser Claudia López. Está, bueno, esos son como los más fuertes, si se puede decir. En la primera vuelta, espero que voten por un candidato que a ustedes les parezca íntegro, y en la segunda vuelta hablamos, porque si en la segunda vuelta quedó Timochenko o quedó Petro en contra de Ordóñez, créame que desde el púlpito vamos a decir en contra de quién está desde ya la iglesia cristiana, no digo esta iglesia, la iglesia cristiana, en contra del pensamiento izquierdista, comunista, antidios.
Quedó respondido James Patiño. En fin. Hay algunos que no han entendido y publican su apoyo a la izquierda. Yo creo que eso quedó claro con cuando nosotros somos embajadores del cielo. Su opinión no vale. ¿Usted se imagina a un embajador de los Estados Unidos, representante de Trump, venir aquí a Colombia y hablar mal de Trump? Pues lo echan y le dice: usted no sirve de embajador, usted no está para dar su opinión, embajador, usted está para la opinión del gobierno que representa. Lo echan. Y así mismo pasan con los cristianos. Los cristianos que dicen que están por la izquierda, por el comunismo, por el aborto, por el matrimonio homosexual, por la adopción de homosexuales, ¿por qué? Por el aborto, ya lo dije. Por expropiarle a la gente las tierras y darlas a los demás, como robándolas. Por Dios, eso no está en la Biblia. Esos pensamientos serían pensamientos anticristianos. Pero como le digo, gente que no entiende, que no quiere entender o se hace. En respuesta, que Dios nos dé discernimiento. Pues sí. Acá dice Francis: yo gané enemigos por votar por Donald Trump. Yo también. Bastantes. Y ve ahora. No, ¿qué puede decir la gente ahora? ¿Ah? ¿Qué pueden decir después de ver semejante presidente que jamás en la historia un presidente ha defendido tanto los principios judeocristianos como Donald Trump? Un secular, un constructor, un hombre exitoso en el mundo secular, un reality de la televisión, un tipo súper exitoso. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a escoger a alguien así para defender los principios judeocristianos como este hombre lo ha hecho? Impresionante. Sin embargo, nosotros como personas independientes y libres podemos difundir nuestras preferencias en el voto y defender nuestras posiciones. Claro, James, es que el cristianismo, usted es libre de hacer lo que usted crea que lleve en ganancia al reino de Dios. Claro que sí, pero si usted me va a decir que como cristiano usted va a defender a Petro, le cuento. O sea, voy a defender a Timochenko. No, pues por Dios, ahí muestra el cobre el que dice que es cristiano y hace eso. Nada que ver. Pero si quieren votar que por la que era ministra de Defensa, Marta Lucía, es una excelente política. Si quieren votar por el ex procurador, por Ordóñez, un hombre que se le enfrentó prácticamente a la guerrilla y por eso perdió su puesto. Un hombre, un teso. Iván Duque, un tipo con unas muy buenas ideas, un tipo que trae principios. Eso es lo que muestran. O Vivian Morales, una excelente política, una mujer cristiana también. Y hay que traer a la unidad a católicos y a cristianos. Esto uno no se puede dividir que cristianos para acá y católicos para acá. No, esto se trata los que tengan fe en Jesucristo, en el Señor y Salvador, y que la Biblia sea su constitución. A ver, ¿qué más leo por acá? Así es, pastora, no votamos ni por socialistas ni por comunistas. Sí, hola, casi no puedo conectarme. Y si no me parece ninguno, pues Diana Carolina, no sé qué tanto usted haya leído